Muy buenas tardes, mi nombre es Lexis Castro, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en esta exposición voy a hablarles sobre las diferencias entre el periodismo interpretativo, el reportaje y la noticia. En cuanto al reportaje y la noticia, son textos periodísticos que se encuentran en todos los medios de comunicación masivos y específicamente la noticia es una forma periodística de dar información. Esta información debe cumplir con el estricto criterio de la inmediatez. Además de esto, pues debe ser veraz y objetiva y cumplir con el carácter de interés social. Estas noticias se pueden realizar de manera diaria y además de esto de forma local y a nivel mundial. Las características de la noticia son principalmente cumplir con la estructura de la pirámide o también llamado lead. Es en donde en los primeros párrafos se debe dar toda la información necesaria para que tanto el oyente, el lector, el espectador conecte y sepa primeramente toda la información necesaria de lo que está ocurriendo y a medida que va avanzando se va dando más información detallada de todo lo que va ocurriendo. Además de esto, pues debe cumplir con la objetividad, aquí no se deben emitir juicios de valor, no se puede dar ninguna opinión ni de parte del periodista ni del medio de comunicación. Esta información debe ser veraz, es decir, no debe cumplir con hechos ficcionados, tampoco debe ser debe tener rumores dentro de toda la información que se vaya a dar y como ya se dijo, pues debe cumplir con ese carácter de interés, es decir, esa información debe ser para la colectividad un hecho noticioso, un hecho de interés. Esto es en el caso de la noticia. Ya hablando del reportaje, es también una forma periodística de dar información, pero esta lo hace desde una perspectiva más profunda del caso. Esta se realiza a través de indagaciones, de investigaciones, y no necesariamente deben cumplir con la inmediatez como en el caso de la noticia. Esta información, gracias a las investigaciones, se amplía completamente y es por esto que tanto los textos como las narraciones pueden ser muy extensas y a veces es necesario que se acompañen o que se respalden con elementos narrativos, con diferentes posturas personales, como también diferentes giros expresivos. Esto en el caso del reportaje. Para estos reportajes se necesita una mayor indagación, una mayor investigación de todo lo sucedido, de todos los hechos para poder concretar con toda la información que se quiere dar, específica y profunda, y es por eso que muchas veces se respaldan de otros elementos como lo son la entrevista, como son reproducciones, fotografías e incluso dramatizaciones si ha de ser necesario. También se necesita un espacio físico para poder abarcar toda la investigación y además de eso un gran esfuerzo para poder investigar, organizar, redactar e incluso corregir todos esos datos que ya se habían recopilado. En cuanto a la objetividad, sí, tanto la noticia como el reportaje necesitan ser objetivos, pero el reportaje tiene la variante de que necesita poner tanto diferentes perspectivas personales dentro del caso como diferentes opiniones y expresar. No se expresa una opinión, pero sí se explican los diferentes rumores o las diferentes situaciones y posturas de personas importantes, relevantes dentro de la situación. Y ya finalmente se necesita una gran profundidad para poder explicar y poder dar ese reportaje de todas las diferentes perspectivas posibles. Y ya finalmente podemos decir que específicamente las mayores diferencias que tienen estos dos textos periodísticos son primeramente la vigencia, ya que mientras la noticia necesita ser novedosa y necesita darse de forma inmediata porque si no pierde su interés, el reportaje no, el reportaje se puede realizar sin necesidad de la inmediatez y siempre va a ser un recurso que se puede revisar, que se puede volver a retomar y siempre va a mantener este carácter de interés. En cuanto a los recursos expresivos, en la noticia utiliza recursos mucho más planos, fotografías más directas de todo lo sucedido, no necesita extensión de estos recursos, simplemente los necesarios. En cambio, en el reportaje se utilizan hasta dramatizaciones para poder poner en contexto al espectador de todo lo sucedido, entonces sus recursos son son muy diferenciados. Y en cuanto a la autoría, en una noticia no
casi nunca hay una firma de autor o de redactor de esa noticia. En cambio, en el reportaje sí es imperativo poner el autor de esa investigación. Y ya finalmente estos dos textos periodísticos, en cuanto al periodismo interpretativo, la principal diferencia es que el periodismo interpretativo es un género. Es un género periodístico que forma parte de los otros dos géneros, que son el periodismo de opinión y el periodismo informativo. Y estos son textos periodísticos dentro de esos géneros. Es decir, el género interpretativo tiene como recurso para poder dar esa información interpretativa un reportaje interpretativo. Volvemos al reportaje. Y en caso del periodismo de opinión o el periodismo, informativo, este se valida a través del recurso de este texto periodístico, la noticia. Muchísimas gracias, espero les haya gustado.